tu teléfono, porque el mío no tiene carga para poner los mensajes acá. Disculpa. Bueno, estamos en vivo aquí con nuestros hermanos amados, pero estamos sin voz ya. Ok, hermanos, estamos aquí en vivo y directo, pero el micrófono no ha sido conectado. Aquí voltea la imagen. Sí. Ok, amados hermanos, shalom, shalom, ¿cómo están, hermanos, en esta hora? Les bendigo a todos nosotros en esta nueva transmisión por Ministerios de Avivamiento para las Naciones. Que la paz de mi Rey de Justicia sea con ustedes ahora mismo. Sí, vengo acompañada por nuestro pastor Jorge, y vamos a hablar sobre los peligros que existen de creer en un rapto o arrebatamiento, como usted lo quiera llamar, pretribulacional, ¿sí? Lo que el Padre me ha ministrado, lo que el Padre me ha mostrado que va a acontecer por causa de esto. Y vamos a hablar por la palabra, vamos a derribar un argumento a un pueblo, porque sé que mucha gente que viene aquí, que es evangélica cristiana, yo también vengo del cristianismo, el pastor también viene del cristianismo, y bueno, fuimos sinceramente engañados, porque muchos de los pastores que nos enseñaron estas cosas creían fuertemente acerca de esto. No hubo una intencionalidad como que hay un falso pastor o un falso maestro que me enseñó esto con la intención. No, sino que ellos estaban convencidos, porque sé que en esta temporada se han abierto muchos ojos espirituales y entonces la gente está entendiendo la verdad y hoy queremos compartir con ustedes. Permítanme. Sí, mientras el pastor habla con ustedes, voy a compartir esto a través de las redes sociales. Sí, ¿Okay? Shalom, amados santos del Eterno. Aún muchos siguen creyendo eso, amados santos. Y bueno, estamos precisamente para enseñar la palabra conforme a lo que ella misma voy a compartir esto expresa. Porque lo hemos dicho en otras ocasiones que para estudiar la palabra debemos usar, aparte de la revelación del Espíritu Santo y de esa intimidad que debemos tener con Él, debemos también usar el método inductivo, que es dejar que la Biblia diga lo que ella quiere decir, no forzar algunos pasajes, que es lo que ha pasado fundamentalmente, esto ha traído como consecuencia. Habla un poquito más duro, porque yo creo que los hermanos no te escuchan. De estas doctrinas que han hecho de alguna manera mucho daño, creando falsas expectativas al pueblo y condicionándolo, sobre todo, condicionándolo en mucha medida, en muchas formas de ir esperando un arrebatamiento que no será así como se está enseñando. Yo durante muchos años también lo creí, pero en este último tiempo nos hemos dedicado un poco más a estudiar el tema y nos damos cuenta que realmente estábamos equivocados en ese sentido. Nosotros sí creemos en la venida de Jesús, pero no así como se está enseñando. Ok, me hablas un poquito más fuerte porque yo tengo la voz el timbre de voz mío, hermanos, es fuerte. Se oye eco, dicen los hermanos. Mi timbre de voz es fuerte, entonces el de él es un poco más suave y entonces yo quiero que él hable un poquito más fuerte para que yo no arrope al pastor, ¿sí? Bueno, hermanos, primero que todo yo quiero decirle esto. Existen tres teorías. La teoría del rapto o del arrebatamiento antes de la tribulación, el rapto escapista, el rapto secreto, arrebatamiento y rapto se utiliza ahora como un sinónimo una cosa de la otra.
¿verdad? La palabra arrebatamiento la encontramos en la Biblia como arpazo, que significa sacar con urgencia, ¿ok? Una palabra griega, ¿no? Es una palabra, sí, la estoy nombrando como aparece en el texto muy citado, Primera de Tesalonicenses, que es el que utilizan para hablar del arrebatamiento. Pero yo antes de entrar en el tema, en el tópico, yo les dije a muchos hermanos que si alguien quiere hacer un debate, yo traje algo muy sencillo porque pues no estoy debatiendo el tema. Pero si alguien quiere hacer un debate, pues lo profundizamos más aquí a través de este canal. Yo lo invito por Zoom si usted quiere defender su postura y que el pueblo delibere. Lo que yo creo realmente, mis hermanos amados, lo creo por revelación. Hace mucho tiempo, era en el año 2016, ¿sí? Ya han pasado 6 años. Bueno, para mí eso es mucho tiempo. Estaba apartada con el Padre, estábamos apartados en 21 días haciendo un voto para aquel tiempo. Y entonces el Padre Eterno me habla y me dice que había muchas doctrinas que yo creía ciegamente, de las cuales estaban erradas. Y nos dijo que, en ese tiempo nos dijo que fuimos llamados para hablar del nuevo raya orden, raya mundial. Por eso hacemos muchos programas relacionados con eso. Y dijo también que fuimos llamados para recoger la verdad, porque la verdad era como un lienzo, un papel blanco, como un gran lienzo, que fue picado en pedazos desde el cielo y cayó en la tierra y quedó esparcido por todas partes. Y el Padre dijo, mi verdad está esparcida, recójanla. Y eso dio inicio no solo a que diéramos palabras proféticas, sino que afundáramos, ¿verdad? Una visión, una misión con el propósito de restaurar todo lo que se había perdido en las Escrituras. Y esta es una doctrina que debe ser rescatada. Esta es una doctrina que debe ser confrontada. Esta es una doctrina que debe ser investigada. Y redirigida, porque la doctrina de la venida de Yeshua es un hecho, es bíblico, pero debe ser redirigida, o sea, como encauzada correctamente. Así es. Entonces, hermanos amados, desde ese momento empezamos a abrir los ojos, a entender lo que no entendíamos y a meternos en un camino de revelación en cuanto a doctrinas, ¿sí? En cuanto a palabra que estaba escondida, empolvada. Y hay muchos pastores y ministros que son de Yahweh, solo que no han llegado al punto donde han encontrado esta verdad, y algunos vamos más adelante que otros, pero el pueblo de Yahweh en un punto relacionado nos vamos a encontrar juntos, porque la profecía del valle de los huesos secos tiene que cumplirse, y esto es parte de este cumplimiento. Ahora, quiero hablar, antes voy a dar la palabra revelada y luego entramos en la temática, en la palabra que encontramos aquí. Les venía diciendo que hay gente que dice, bueno, ¿el arrebatamiento existe o no existe? Sí existe un arrebatamiento. Algunos le llaman, la palabra habla de arrebatamiento y de recogidos, ¿verdad? Sí existe algo como que seremos sacados con urgencia. El asunto es que, ¿cuándo va a suceder esto? Realmente el pueblo de Elohim se va a ir sin partirse una uña, sin ser perseguido, sin ser probado, ¿verdad? Realmente el pueblo de Elohim lo van a sacar de emergencia antes de que se desate lo peor en la tierra. ¿Por qué habría Yahweh de hacerlo si no lo hizo antes y aún así guardó el Padre Eterno a un pueblo? ¿Verdad? Pero quiero decirte que hay 3 peligros importantes, y tal vez 4, de creer. Bueno, el pastor me está acompañando hoy, sí. Entonces dice, no, el pastor casi no, él me está acompañando. De pronto él va a acotar algo, pero realmente yo vengo para darles la palabra, sí, sino que él estaba aquí conmigo y me dijo, ven, te voy a acompañar. Entonces me está respaldando aquí. Entonces, hermanos amados, el peligro número 1 es que un pueblo que cree que Yeshua viene mañana no se va a preparar
Dice, uno de los peligros es la falta de preparación para entender cómo se debe mover en un tiempo peligroso donde empiezan los juicios a visitar la tierra. Este es un peligro terrible, la falta de preparación. Pastor, ¿qué piensa usted que puede acontecerle a una persona, verdad? Que empiezan los sellos a desatarse, las trompetas empiezan a sonar y está esperando que Yeshua se lo lleve para salvarlo de repente, y Yeshua no aparece en el escenario y tiene que vivir persecución, tiene que vivir, ¿verdad? Muchos límites que la serpiente va a colocarle, restricciones, tiene que enfrentarse a la marca, tiene que enfrentarte a esto. ¿Qué va a suceder con un pueblo que no se preparó? Bueno, lo mismo que sucede con alguien que tiene que cumplir, digamos, una meta, por ejemplo, en el aspecto deportivo. Si usted ve un jugador de fútbol, un ejemplo, o un atleta que no se preparó, cuando le toque enfrentar algunos obstáculos o hacer algunas jugadas o algunas movidas importantes dentro del partido que se está jugando o de un torneo, etcétera, esta persona no va a estar preparada, no va a hacer las jugadas o no va a hacer los movimientos necesarios, no va a tomar las decisiones importantes y determinantes porque no se preparó. Eso es lo mismo, eso se puede aplicar igualmente con respecto a lo que está al tema de hoy de la falta de preparación. ¿Por qué? Porque si yo estoy esperando que Yeshua venga y me arrebate así, sin pasar nada, y realmente vengan los acontecimientos, sellos, caballos, persecuciones, hermano, nosotros tenemos que ser probados como el oro, dice la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Al no estar preparado, hasta la vida la puedo perder y puedo perder beneficios que pudiera recibir si ya yo me he preparado con antelación. Porque el que se prepara se ejercita en la fe. Como el que ejercita el músculo, por ejemplo, el que va a practicar algún deporte, hace tantas flexiones de pecho, corre, abdominales, la alimentación. Hay una cantidad de elementos que se reúnen para prepararme en disciplina, de una manera disciplinada, valga la redundancia, para cuando el momento llegue de ejercitar. Eso es lo que pasa. Por ejemplo, las personas que saben que Yeshua no viene sin que antes vivamos grandes situaciones en esta tierra, que viene la tribulación. Estas personas, no van a guardar alimentos, o sea, muchos no van a guardar alimentos. Otras personas, escuchen lo que le estoy diciendo, otras están recibiendo dirección del Padre a dónde se tendrán que mover en un momento difícil. Estas personas ni siquiera han puesto en oración esto. No van a saber a dónde ir, porque no tuvieron dirección del Padre, no oraron para cuando este momento llegara. ¿Sí? Otras personas van a dejarse marcar porque ni siquiera saben que lo que le están poniendo es una marca, porque escuché a una pastora que respeto mucho, pero en esa parte no le ha nacido la verdad. Y dijo, no, es que la vacu raya, raya cuna, no es la marca. Ok, nosotros no hemos dicho que sea la marca, pero sí estamos diciendo que están preparando a través de estas cosas para dar el gran golpe. Es el principio de lo peor. Entonces, esta pastora dijo que eso era mentira, que venía pactada, que eso la gente pues podría tomar la decisión si lo hacía o no lo hacía por salud. Porque cuando viniera la marca, la iglesia, dijo ella, ya no estaría aquí en la tierra. Imagínese una persona que tiene esa mentalidad cuando se enfrente a la realidad de la tribulación. ¿Qué es líder?
Y es líder y está arrastrando a un pueblo que no te está diciendo, bueno, si quieres, vacúnate. O sea, si el hecho de que ya sea nociva, de que se comprobó, de que está trayendo daños al cuerpo, es una razón para decirle, pueblo, no lo hagas. No, pues si no quieres hacerlo, no, está trayendo daño, pero es tu decisión. Pero cuando venga el tiempo de la marca, la iglesia no está, ya no fuimos. Es tremendo lo que va a acontecer porque un pueblo no está preparado. Determinante. Tremendo. Mira, pongo un ejemplo, ya me disculpa que te interrumpa. Yo me recuerdo que desde el 2010, 2012, el Padre comenzó a mostrarnos proféticamente lo que venía para el país. Nosotros incluso hacíamos en ese tiempo unos papeles, como una especie de volante, con una hoja carta, y colocamos allí lo que venía, incluso incluyendo la muerte del expresidente Chávez. Y lo repartíamos. Me recuerdo que íbamos, a veces nos agarraba la noche por allí, íbamos a repartirlo en distintas partes que el Padre nos mandó en diferentes estados. Amados santos del Eterno, y se dijo que venía hambre, que prepararan alimentos. El Padre nos dijo a nosotros, le doy toda la gloria y la honra al Padre por su misericordia, pero también nos dispusimos. Yo creo que hay un problema también, hermano. La dureza de corazón va a coger a mucha gente fuera de base. O sea, hablando en el término beisbolero, los va a coger fuera de base porque no se están preparando. La falta de preparación les va a traer un problema grave. La gente que no se preparó, cuando vino lo que venía para Venezuela, pasaron bastante roncha. Le fue bastante mal. Gente, cuando yo veo a gente por allí caminando, todavía en una carretera nacional que me ha tocado darle la cola, que van para otro país. Amados santos del Eterno, yo, esta gente no se preparó. Pero ¿cuánto pueblo de Yahweh tampoco se preparó? ¿Por qué? Porque estaba fuera de base, no estaba ubicado en lo que el Padre había hablado, mostrado. Así sucederá también con la gente que está esperando un rapto secreto, de una forma escapista, y no se preparó para hacer los movimientos que tenga que hacer cuando venga ese momento. Ahora, el segundo peligro, ¿verdad? Porque dije, pueden ser 3, pueden ser 4. Yo los pude comprender, pero yo digo, son 3, tal vez son la misma cosa, pero bueno, lo voy a decir como está en mí. El segundo peligro, mis hermanos amados, es cuando es el gran engaño al que se van a enfrentar. ¿Por qué? Porque antes del verdadero rapto, del verdadero arrebatamiento, que es tras la tribulación. Post-tribulación. Ajá, escuche. Va a haber un falso arrebatamiento. Va a haber un falso arrebatamiento, escuche. La NASA se está preparando para esto. La NASA se está preparando para esto. Ya nos metieron una teoría mentirosa acerca de que la Tierra era como usted la conoce, ¿verdad? Y nos engañaron en muchas cosas de que la gente fue a la Luna cuando ni siquiera han podido atravesar la cúpula y donde tienen son como 15, 20 fotos de un acontecimiento que tenía que ser extraordinario y que se ve que son montadas. La élite que está gobernando al mundo, Satanás gobierna al mundo a través de instrumentos. La raya, li, ráyate. Ya lo dijo ahorita, Padre Santo, que no me vayan a censurar el video. Se va a hacer un falso arrebatamiento. Aquí tengo un canal donde dice, viene un falso arrebatamiento. Van a proyectar ese arrebatamiento, ese rapto. Y allí es donde mucha gente va a ser llevada porque se van a hacer experimentos con muchas personas. Y entonces usted no se va en ese, usted que es verdadero hijo del Padre, tal vez no se vaya, no experimenten con usted cuando venga esa falsedad que va a ser anunciada al mundo entero. Y usted va, ¿verdad? Allí en ese lugar, usted va a decir, yo me quedé. ¿Qué pasó que yo me quedé? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, va a ser un tiempo de confusión donde usted dice, y entonces, lo que he creído de la Biblia no era. Entonces,
¿Qué voy a hacer frente a esto? Si yo no estoy preparado, yo estoy confundido, yo voy a ser engañado. Y este engaño, confusión, falta de preparación, confusión, engaño. Escuche lo que le estoy diciendo. Viene la desilusión de un pueblo. Ese sería el cuarto, el tercer paso. Ajá, o sea, engaño y confusión están como dentro de una misma cosa. Me siento engañado y estoy confundido, no sé si estoy engañado, no sé qué está pasando, yo creí en algo, la gente no está, yo he obedecido la palabra, yo he estado creyendo y esperando que Yeshua me lleve y yo no me fui. Entonces viene la gran desilusión en un Elohim que es justo y veraz. Entonces la palabra de Yahweh no era verdad. Entonces la palabra esto que viene tampoco es verdad. Yahweh no fue fiel para guardarme. Entonces no valió la pena lo que yo hice por él, lo que yo le he servido, lo que yo me he santificado. Un montón de gente que va a alejarse de Yahweh porque está desorientada y está desilusionada porque Yahweh no cumplió la palabra. Entonces le van a decir a usted que Yahweh es mentiroso, que esa persona no fue real, que lo que escribió también no es real porque no cumplió con usted. Esto es peligrosísimo, mis amados hermanos, porque el enemigo sabe la carta que está jugando con un pueblo. Y yo quería decirte esto. Ahora que yo te digo esto, quiero que vayamos por la palabra. Vamos a encontrar la palabra, la verdad. No sé cuánto dure este video. Entonces, retomando rapidito. Ajá. La primera entonces es por falta de preparación, por desilusión. Engaño, confusión. Falta de preparación, confusión y engaño, que es una misma cosa. Y estas dos cosas nos llevan a desilusionarse. Entonces sería, lo repito, falta de preparación, confusión y engaño, que lo catalogamos como algo sinónimos, y estas dos cosas, el resultado que traen es desilusión. O sea, lamentablemente creía en algo falso. Es lo que la gente va a decir por no haberse ido. Por no haber estado allí en el secreto con Yahweh, para que Yahweh realmente le enseñase la verdad. Ok, entonces yo quiero que vayamos a la palabra, hermanos. Vamos a derribar cosas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la gente cree que hay un arrebatamiento antes de la tribulación? Sí, ya entendimos que sí hay arrebatamiento, sí. Existe y es la palabra arpazo, que significa sacar con urgencia. Y vimos que sucedió antes. Tenemos a un Elías que fue arrebatado, ¿verdad? No tuvo que pasar por la muerte. Vimos a un Enoc también que fue arrebatado, llevado directo al cielo, donde está nuestro Padre Eterno, que fue arrebatado. Esto fue real y esto puede también acontecer. Es la misma palabra que se utiliza en arrebatar allá, es la misma palabra que encontramos en el arrebatamiento en en Tesalonicenses 5:9. Entonces, ¿verdad? Vamos a ver algunos versículos que lo que utilizábamos, porque yo enseñaba esta doctrina mal. Romanos 5, versículo 9. Venga usted y escriba también. Romanos 5:9. Romanos 5:9. Padre, en el nombre poderoso de Yeshua, yo te pido en este momento que así como derribaste estructuras en mi mente, en mis pensamientos, en mi corazón, hoy empieces a derrumbar, a destruir barreras, estructuras que impiden que el conocimiento de la verdad se establezca en mis amados hermanos, en tu pueblo, en el nombre poderoso de Yeshua. Antes, hermanos, quiero decirles algo antes. La teoría del arrebatamiento surge de creer algo que también es falso, como que el Israel fue desechado, entonces Yahweh se proveyó de otro grupo, que es lo que llaman iglesia, y entonces en la tribulación
Israel, los judíos, son los que van a llevar del bulto, son los que van a ser perseguidos, porque la iglesia que sí creyó en él, esa se fue y no va a pasar por la tribulación. O sea, esto, ¿por qué? Porque la iglesia nació en el día de Pentecostés. Hoy le quiero decir, hermanos, que aterrice. Bájese del avión. Primero que todo, la palabra iglesia es iglesia, que significa un grupo de hermanos que se reúnen en un sitio, es una asamblea. No es que sea un grupo distinto al pueblo de Elohim, sino que el pueblo de Elohim puede haber un grupo, ¿verdad? En Venezuela, otro grupo en Colombia, otro grupo, y a cada grupo, ¿verdad? A esos grupos se le llaman asamblea, se le llama iglesia. Y esto, de hecho, usted lo encuentra en Apocalipsis, donde dice mensaje a las 7 iglesias. ¿Es que hay 7 iglesias? No, eran 7 grupos de hermanos, eran 7 asambleas, que todos eran pueblo, ¿verdad? Que eran considerados para ese tiempo pueblo de Elohim. ¿Por qué? Porque le quiero decir, hermanos, que la iglesia no nació en Pentecostés. Usted tiene que ir a la palabra. Usted le van a preguntar, no, la iglesia nació en Pentecostés. ¿Por qué? Porque los judíos rechazaron al Mesías. Uno, los judíos, todos no rechazaron al Mesías. Fueron los rabinos y algunos creyeron en él de lejos, como el caso de Nicodemo. Cuando dice, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, está hablando a los de su oficio. Los suyos eran los de su oficio. Él vino allí, pero ellos no le recibieron. Está hablando de rabinos, porque usted puede ver que los discípulos eran judíos y sí le recibieron. Los 500 eran judíos y sí le recibieron, los 500 que estuvieron allí cuando él, ¿verdad?, subió al cielo, a quienes se les dijo, no se vayan, porque viene el Ruach HaKadosh en la fiesta de Pentecostés. Y ese día, ¿verdad?, ese día van a recibir en esa fiesta el Ruach HaKodesh, y vinieron prosélitos. Vaya al libro de los Hechos. No puedo leer todo, pero necesito ir derrumbando la falsedad que nos impide creer en lo que el Padre está hablando para este tiempo. Ese día se reunieron prosélitos de muchas partes, convertidos. ¿A quién? A los judíos en aquel tiempo que creyeron en el Mesías. Allí no había todavía, hermanos, ninguno que fuera gentil. Los que vinieron eran convertidos que creían en la fiesta y vinieron a celebrarlas con ellos. ¿Sí? Después de eso, en la primera predicación de Pedro y en la segunda de Pedro, que fueron 3,000 y 5,000, los que se convirtieron sin todos eran judíos y sin contar mujeres y niños. Allí todavía no había ningún gentil. Entonces, ¿cómo me va a decir usted a mí que Israel fue desechado y que se hizo un nuevo grupo, si hasta este momento el primer gentil que vino fue Cornelio? ¿Ok? No, no fue Cornelio. Cornelio es el centurión. El centurión. Pero antes los que se habían convertido al Mesías eran judíos, hermanos amados. Entonces, eso no es verdad. Claro, también se habían convertido algunos gentiles que eran prosélitos. Prosélitos, pero... decir, gente que no era hebrea de nacimiento, de orden sanguíneo, pero tenían la fe, se había convertido al judaísmo. Ellos venían de lejanas tierras a adorar a Yahweh en las fiestas que se celebraban, las fiestas bíblicas. Y también cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, también se puede estar refiriendo a la mayoría del pueblo que no le recibió. Ciertamente la mayoría no le recibió porque no le conocieron. No entendieron que Jesús no lo puede, que eso se puede aplicar hoy en día a la gente que no sabe dónde está parada. O sea, no sabe qué va a pasar cuando es el rapto, mañana, no, pero es pasado, no, pero es después, no, pero es antes. O sea, tiene una confusión y precisamente eso puede traer de alguna manera un tipo de rechazo consciente o inconscientemente. Pero ciertamente, cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, la mayoría del pueblo no le recibió, algunos porque no lo conocieron, otros porque endurecieron su corazón. Pero ciertamente lo que está diciendo mi hermana Yasmín es que la iglesia o la comunidad de creyentes, la Kehilá, el pueblo del Padre, nace en un contexto rotundamente y plenamente hebreo, sin lugar a dudas.
Ok, pero ¿qué pasa, hermanos? Que otra cosa es pensar que a Israel, el pueblo de Elohim, fue desechado cuando los primeros que se convirtieron al Mesías fueron del pueblo de Elohim. Y ellos siguieron, y fueron muchos matados y perseguidos y asesinados. No, y Pablo lo dice en una de sus cartas muy claramente, en Romanos, por ejemplo, lo explica, de que Israel no ha sido desechado. Esa es una teoría, una teología más bien, que se introdujo en los años 70, 80, aquí por 90 aquí tengo yo la del fecha. siglo pasado, donde se hablaba acerca de... 1747 más o menos fue. Por ahí comenzó, en el siglo XVIII comenzó a dar vestigios, pero se implantó como tal, ya como tal, especialmente por grupos cristianos evangélicos en los años, de los años más o menos 60, 70, 80, 90, por allí lo fue tomando fuerza, y especialmente tomó más vigor en los años 80, 90, con el tema de la teología de la prosperidad, donde se dice o se enseña que ahora la iglesia, entre comillas, es el Israel espiritual. Y no existe. No hay tal cosa como eso. Es una enseñanza falsa. Nosotros somos sencillamente, el Padre se dignó y se agradó en tomar un pueblo de los hebreos y un pueblo de los gentiles, que incluye también a las 10 tribus perdidas, las tribus de Efraín, y unirlos para ser un solo pueblo. De ninguna manera el Padre ha desechado a Israel. Tiene que cumplirse la profecía antes de que todo esto se acabe. 37. Ezequiel 37, la unión de los dos palos. ¿Verdad? Hablábamos de que ya llegó la plenitud de los gentiles, es decir, que el endurecimiento que había en Israel empieza a caerse. Y empiezan a entender y empieza a revelárseles ya el Mesías, y a nosotros, los que desconocíamos la Torá y no queríamos nada con la Torá, empezamos a entender que nosotros ya no somos gentiles, que nosotros antes, cuando éramos gentiles ajenos a la ciudadanía de Yahweh, ajenos a sus pactos, entonces se quitan, es como una careta, un velo. ¿Por qué esto no le fue revelado? Me dice alguien allí, Gigi Ávila. Bueno, porque no había llegado ya la plenitud de los gentiles, y para que cuando llega la plenitud de los gentiles se quita el velo. Entonces había un velo que estuvo puesto allí. Ya empezamos en una nueva etapa, en una nueva temporada, donde el velo que estaba cubriendo ciertas verdades para el último tiempo, como dijo Daniel, que hay cosas que estarán selladas y van a estar abiertas en el último tiempo, y van a ser entendidas en el último tiempo. ¿Sí? Y Ávila tampoco lo sabía todo. Él era un ser humano y también tenía limitaciones, y de hecho le llegó su tiempo de partir y no pudo ver el cumplimiento de muchas cosas que le fueron reveladas y otras que no entendió quizás. Eso es todo. O sea, no, nadie tiene la verdad completa, amados, y tenemos que tener mucho cuidado en eso y no tomar un referente como si fuera un Dios. Un referente es eso, un referente, nos puede ayudar en muchas cosas, pero no lo sabe todo. Y el Padre está revelando cosas en estos últimos tiempos que son profundas y maravillosas para este último tiempo. Sí existe el arrebatamiento, porque la palabra habla de ello. Pero vamos a hablar ahora, ¿qué dicen los cristianos por los cuales afirman que es antes de la tribulación? Romanos 5:9, ¿qué dice? Ajá. Dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Ok. Dice que siendo justificados en la sangre del Mesías, de ahí se agarran, seremos salvos del día de la ira. Bueno, el día de la ira es uno solo. Y es después, ¿verdad?, de la final trompeta, de las 7 trompetas, porque las trompetas y los sellos son una misma cosa. Entonces, si dice Romanos 5, Él nos salvará del día de la ira, claro que nos va a salvar, pero no está diciendo que nos va a salvar de la tribulación, porque el día de la ira es cuando todo será destruido para hacer algo nuevo. Entonces, este texto está fuera de la realidad. Yo quiero ir leyendo lo que ellos citan e ir explicándolo para decir, usted está explicando eso mal.
El día de la ira es después de la final trompeta, después de la séptima trompeta. ¿Ok? Esto no habla de que lo va a sacar antes de la tribulación, porque la tribulación no es el gran día de la ira. ¿Ok? Vamos acá. Primera de Tesalonicenses 1:10, pastor. Y repito, quiero hacer un pequeño, agregar algo a lo que acaba de decir Yami. Es que tenemos que ver el contexto completo en el que está hablando el apóstol Pablo. Ya va, pastor, es que no quiero dejarlo ir. Carlos Méndez dice, ustedes están muy errados si va a haber arrebatamiento antes de la gran tribulación, porque en este periodo de ira no va a ser preparado para la iglesia. No, eso no lo dice la palabra. Dice que nos librará del gran día de la ira. Si usted lee Apocalipsis, el gran día de la ira es uno solo. La tribulación son algunos años. Entonces, dame un fundamento, Carlos Méndez, te invito acá para que traigas los versículos de la Biblia que digan lo que dice y no que digan lo que usted quiere que diga, hermano, por favor. No, Primera de Tesalonicenses 1:10. No se puede forzar un pasaje bíblico para hacer que la Biblia diga algo, forzándola, para la redundancia. Se forza cuando se obliga, que yo quiero que diga. No podemos. Los temas bíblicos tenemos que estudiarlos a la luz de todas las sagradas escrituras. Por eso es que se han levantado tantos grupos y falsedades que las hemos creído muy sinceramente y las defendemos a capa y espada, pero estamos muy sinceramente equivocados. Muy bien. Entonces, el contexto en el que habla Romanos 5 es el resultado de la justificación y la reconciliación. No se puede tomar esto para decir que cuando está hablando de la ira, inmediatamente se está refiriendo al arrebatamiento. Está fuera de contexto. No tiene que ver. Muy bien. Y yo lo estoy citando y fue lo que de una vez me sacó el hermano, porque es que es lo que uno saca, pero esa espada está en pompa, no tiene filo. Esa espada no tiene filo porque no tiene nada que ver con el contexto, ¿ok? Primera de Tesalonicenses 1:10. También quiero decir rapidito que la palabra harpazo que está diciendo Yasmín es el de Strong 726 en el griego. Strong G726 y es con J, harpazo, con Z, harpazo. Porque esa palabra aparece fundamentalmente en lo que se conoce como el Nuevo Testamento o el Pacto Renovado. Primera Tesalonicenses 1:10. Estamos sacando los versículos que nos sacan para decir que porque a mí me gusta enseñar así, hermanos. El padre me enseñó que para tumbar la mesa hay que mirarle cuáles son las 4 patas en las que ella se ampara. Si yo entiendo cuáles son las 4 patas, entiendo qué es lo que la sostiene. Y si nos damos cuenta que de lo que la sostiene no es, entonces ya no existe más esa mesa. ¿Ok? Muy bien. Primera de Tesalonicenses 1:10, ¿qué dice? Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, y a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. Ok, esperar a Yeshua. Y Él nos libra de la ira venidera. Nos libra de la ira venidera. Y usted lee en Apocalipsis y el día de la ira es uno solo. Es uno solo. Es uno solo. Por eso hay que estudiar el tema a la luz de todas las sagradas. Claro, es uno solo. El día de la ira no son los años de la tribulación. El día de la ira es cuando todos los objetos sean consumidos por el fuego. Y usted debe comprender eso. ¿Ok? Vamos a pasar a Primera de Tesalonicenses 5:9. Ay, es que aquí me voy a gozar. Primera de Tesalonicenses 5:9. Ok. ¿Qué dice? Porque no nos ha puesto Elohim para ira. O vamos a decirlo así, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro amado Adón Yeshua HaMashiach. Ok, ¿qué tiene que ver eso con los días de la tribulación? Sigue hablando de que el día en que Él destruya todo, nosotros vamos a ser librados. Nosotros vamos a ser guardados. Yo quiero decirles algo, cuando se enviaron las plagas, donde la ira de Yahweh se manifestó allí, en los tiempos de Moisés,
Y Yahweh guardó un pueblo y no tuvo que arrebatarlo de esta tierra para guardarlo. Lo guardó. Le mandó a poner una sangre sobre los dinteles de la casa. Fueron salvados. Fueron librados. Fueron librados. Y no tuvo que él sacarlos de la tierra para ser librados. Lo hizo igual en el tiempo cuando Sodoma y Gomorra con Lot fueron sacados antes de que el día de la destrucción acabara con todo. Los ángeles llevaron a Lot de allí. No tuvo que arrebatarlos de esta tierra. Y Yahweh va a guardar a su pueblo en el tiempo de la tribulación. Dice que él acortará los tiempos y los días en aquel momento por causa de los escogidos. Y algunos huirán a un lugar y a otro, y allí el Padre Eterno los va a guardar, hermanos amados. Yahweh lo hizo antes y lo volverá a hacer. O sea que el Padre lo que hace ahí es diferencia entre a quienes él protege y a quienes no. Porque fíjense, el pueblo estaba en Egipto, no había salido de Egipto, hasta la última plaga salió. Y la experimentó, no fue que lo sacó y luego mandó la plaga, él mandó la plaga. Pero miren interesante, en el todo Egipto cayó oscuridad en una de las plagas y en el pueblo de Israel había luz. Donde estaba la sangre del cordero, donde estaba la instrucción. El día, en la última plaga, que fue la plaga de la muerte de los primogénitos, todos los hogares, y desde Faraón, del palacio real, hasta el más pobrecito, más chiquitico en Egipto, que no eran hebreos, murieron todos los primogénitos. No solamente los primogénitos de carne, de humanos, sino también de animales. Eso fue una matazón terrible cuando el ángel pasó. Pero en el pueblo de Israel, ni uno solo fue tocado de los primogénitos. Las plagas son para los egipcios y para los desobedientes que no respetan la sangre del cordero. Allí está. Cuando Yeshua está mandando castigo, está mandando un juicio a la tierra, ¿verdad? Esto no debe tocar al pueblo que sigue sus instrucciones, que está bajo la sangre del Mesías y que obedece. Porque no debería, porque él dijo, los que tengan la sangre, los que estén en obediencia, haciendo lo que yo les dije que hiciera, van a ser preservados. Así va a suceder, hermanos. Solamente la plaga debe tocar a los egipcios, pero al pueblo de Yahweh no lo debe tocar. Yahweh lo va a guardar. Así es. Lo que él lance no es para sus hijos, es para los que no son pueblo de él. Ahora, lo que haga, ¿verdad? El antimesías, ¿verdad? La persecución, bueno, esto va a afectar a algunos y algunos van a morir por causa de esto. Pero él dice que va a cortar los tiempos. Pero morir, ¿sí? Porque así estaba designado. Porque ya fue diciendo. Los ha preparado primero para que ese momento llegue. Es que los agarró desprevenidos. Ajá, y ellos también sacan Apocalipsis 3:10. Ok. Ok, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Ok, mira lo que dice, yo te guardaré. Y como te digo, para guardarte, no tienes que arrebatarte. Tienes que estar allí. Para guardarte. Él no, o sea, vas a estar allí en medio de la situación, como estuvo el pueblo de Israel en medio de los juicios que pasaron allá en Egipto, como le pasó a Lot, que lo sacaron de allí porque venía destrucción. Viene una prueba para el mundo. Y esa palabra le fue dada nada más y nada menos que a la congregación de Filadelfia. La congregación que fue hallada fiel de todas las congregaciones, la que recibe mayores promesas y la mayor palabra de fidelidad, que es la iglesia o la congregación, aquella de Filadelfia. Que representa para mí el remanente de Yahweh en los últimos tiempos. Ok, hermanos, díganme, hasta este momento los versículos que le han mostrado le hablan de que no va a pasar la congregación por la tribulación. ¿Realmente la Biblia dice eso? ¿O les han colocado alineo a esos versos para que usted crea algo que quieren que crea? Yo creo
que muchos lo hacen, como tú decías al principio, sin mala intención. Estábamos sinceramente engañados, sinceramente equivocados. Vamos a sacar un versículo que dice, segunda Tesalonicenses, esta cita la escribí donde dice, y el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, Es 5, descenderá. Ese es segunda Tesalonicenses. Ok, búscalo, por favor. Porque ese versículo lo sacan para hablar del rapto. Vamos a desglosar ese texto, a ver si realmente dice lo que dicen que dice. Sí, segunda Tesalonicenses. ¿Qué verso es? Ya va. Ya lo voy a buscar. Creo que es primera Tesalonicenses 5:17. No, sí. No, si puede ser dicho ahora sin cesar. Antes es segunda. Ya va. Sí, que segunda Tesalonicenses trae 3. Ya lo voy a buscar, hermano. Es que... No, es 4, madrecita. Ah, ok, 4:17. Del 13 en adelante. Ajá. Sería bueno tomarlo del 13 para entender el contexto. Ok, pero vamos a desglosarlo para que usted lo comprenda. Por favor, hermano, usemos la hermenéutica. La Biblia tiene que decir lo que dice, no lo que yo quiero que diga. ¿Okay? Ese es el método inductivo. Vamos a ver, dice. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Allí la palabra dormir es muertos. De los muertos. Okay. Para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Es decir, había muchos creyentes que estaban un poco desesperanzados porque sus familiares habían muerto, siendo creyentes, y ellos tenían la duda de si habían sido salvos o no. Y Pablo les escribe en la carta para aclararles. Porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron en él. Es decir, como que Yeshua va a regresar y junto con Yeshua van a venir los que partieron de esta tierra creyendo en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, mire, aquí hay una cosa bien interesante, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Escuchen, ya va. Los que hayamos quedado hasta la venida del Adón. Ok. O sea, Yeshua vino antes, una. Y la palabra nos habla de una segunda venida. No nos habla de 3 venidas, nos habla de 2 venidas. Escuche lo que se está hablando. Y aquí está diciendo, lo que esperamos la venida de Yeshua, seremos como. Aquí dice, mire, no precederemos. Es decir, no nos iremos antes a los que durmieron. Ajá. O sea, los que durmieron primero, mire, ahí lo está aclarando. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, Pablo estaba vivo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, porque Pablo pensaba que él se iba a ir en la segunda venida de Yeshua. No pensaba que se iba a ir en un rato y para luego él venir después cuando ya esté arriba y venga a juzgar la tierra. O sea, mira la diferencia. Sí. Él estaba esperando a uno que venía. No son 3 venidas, hermanos. La palabra habla de 2 venidas. Su venida cuando murió y resucitó. Y la segunda venida de él cuando viene a juzgar a este mundo y a establecer su reino. Y es interesante porque Pablo partió de esta tierra sin experimentar la segunda venida de Yeshua. Y él esperaba, mire, él dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos y no nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Mire, usted no vio esas películas. Yo recuerdo que yo me vi la película del arrebatamiento. Eso fue una cosa, un boom. Sí. Yo tenía como unos 17 años cuando yo vi. Bueno, yo estaba bien muchacha, ¿no? O sea, por favor. Nosotros estábamos un poquito más muchachos. Yo me acuerdo que yo llevé a mi hermana para un culto donde iban a poner una película. Yo estaba en ese tiempo, yo estaba en una iglesia donde los dones del Espíritu Santo eran reales.
Era una iglesia de esas de mentiritas, pues, donde uno va y es evangélico, pero no hay dones, no hay manifestación, no hay profecía, no hay apostolado. Bueno, solamente uno va y eso está como muy muerto realmente. Pero yo amé al Padre con todo mi corazón allí en ese lugar. Y cuando yo llego ahí, llevé a mi hermana y eso presentaron la película y eso mostraban que llegó el arrebatamiento y que la gente empezó a volar y dejaban, algunos le aparecían las películas, aparecen que la ropa queda dobladita ahí y que se iban y que nos íbamos y que todo quedaba vuelto un caos y que la gente no sabía qué había pasado, que no se entendía. Pero sin embargo, la palabra dice que él viene con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta, o sea, viene con un estruendo, viene con un gran ruido, viene con una gran autoridad. O sea, esos que se fueron y que nadie supo qué pasó y que la gente llegaba y mi mamá se fue y yo estaba durmiendo y la licuadora quedó prendida. Eso no existe, eso no es real, eso no es una fantasía. Viene con un gran estruendo. Pablo está hablando de esta venida y de ahí hablan, existe el arrebatamiento o rapto, pero no te dicen cómo es que la palabra lo está anunciando. Yo no tengo problema que puedan suceder cosas parecidas a eso. De repente tú estás allí preparando un almuerzo, o yo veo que te estoy preparando una merengada, un batido con la licuadora, y viene el Padre, viene Jesús y eso se queda prendido. No tengo problema con eso. El problema es el evento, cómo lo trasladan equivocadamente antes de la tribulación, como un escapismo. Miren lo que dice. Líguez dice, luego nosotros, los muertos resucitarán primero, ¿verdad? Dice Pablo, luego nosotros, está hablando en primera persona, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, de ahí viene la palabra arrebatamiento, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Escuchen. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Pero allí no termina, hay que seguir al 5. No, déjame hablar de esto porque tengo un versículo que me antecede. Te hablan de que hay una resurrección y luego viene el arrebatamiento, ¿verdad? Y no hay problema con eso. ¿Verdad? Pero yo quiero que tú leas Apocalipsis 24:5. No quites allí, solamente quiero poner paralelo estos dos textos. Ajá, Apocalipsis 20 del 4 al 5. Dice, y vi tronos y se sentaron, recuerden que esto es milenio, sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Yeshua y por la palabra de Elohim. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, o sea, quiere decir que pasaron por la tribulación. Ajá, pero termina porque es que... Y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en su frente y en sus manos, y vivieron y reinaron con el Mesías 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera. La primera resurrección, ¿cuál fue? La de los que fueron decapitados. Escuche, esta fue la primera resurrección. Entonces, usted se viene acá y acá dice, los que resucitaron, después que resucitaron esto, nosotros fuimos arrebatados. O sea, hermanos amados, no hay la resurrección antes de la tribulación y luego otra resurrección. No van a haber dos resurrecciones. Hay una resurrección y la primera resurrección, ¿quiénes resucitan? Los que fueron decapitados. ¿Por qué? O sea, tienen que estar completos, los muertos. Entonces, el arrebatamiento es después de la primera resurrección y ahí resucitan los que fueron decapitados. ¿Cuándo? En la gran tribulación. 2 más 2 son 4. Mira cómo se descifra este código. Oye, es lo que estamos hablando. Y yo lo he enseñado al remanente que componen nuestra casa espiritual. Tenemos que aplicar las técnicas de estudio bíblico, las 4. Observación cuando observo el pasaje, interpretación, y cuando lo interpreto voy al Padre, también busco los comentarios. Mire, pastora, aquí me está escribiendo Mauricio Alberto Fernández, la iglesia no pasará por la gran tribulación, esta ya es una secta falsa. Te estoy mostrando por la palabra la verdad. Muéstrame tú los versículos que sustentan la falsedad. De que van a haber dos resurrecciones. La falsedad que tú me estás diciendo, porque para que tú digas
que el arrebatamiento es antes de la gran tribulación, deben haber dos resurrecciones. La primera que dice los que resucitaron y luego seremos arrebatados. El Apocalipsis te habla claramente que hay la primera resurrección es los que fueron decapitados. Entonces la resurrección de la que habla Pablo antes del arrebatamiento implica la resurrección de los que fueron. De la que habla Juan en Apocalipsis. Entonces, yo no te estoy diciendo una mentira, la palabra dice con verdad. Aquí hay una claridad tremenda, los ojos se están abriendo. Si usted sigue defendiendo algo sin fundamento, es porque usted tiene un espíritu de error y le tiene que pedir al Padre, Padre, sácame la estructura y el argumento, el error que he creído. Hay dureza de corazón, porque aunque vea la palabra, aunque vea que está allí, no quiero creerlo. Incluso puede haber temor. Temor a ser rechazado por el resto de un pueblo, por un pastor, por una congregación, por creer lo que enseña la palabra, a la luz de toda ella. Yo les decía, debemos usar las 4 técnicas del estudio de la palabra. La observación, cuando observamos el pasaje, la interpretación, cuando miro a ver qué le dijo el escritor a quien les envió la carta, en este caso el apóstol Pablo a los tesalonicenses, Apocalipsis, o cualquier parte de la Biblia, y qué nos puede decir. Luego se aplica la técnica número 3, la técnica número 3 y la de comparación. Cuando comparo, lo que estamos haciendo, estamos comparando 1 Tesalonicenses 4 y también capítulo 5 con Apocalipsis capítulo 20, ¿no? Con Apocalipsis capítulo 20. Lo que pasa es que ellos enseñan que está la resurrección antes del arrebatamiento y luego viene la otra resurrección de los mártires que murieron en la tribulación, pero la palabra dice que la primera resurrección es la de la muerte. Lo voy a volver a leer. Léalo porque... Pero nosotros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Aquí lo dice la palabra misma. Esta es la primera resurrección. Dice el apóstol Pablo, lo que está escrito para nuestra enseñanza, está 1 Corintios 10. ¿Por qué dijo la primera? No dijo, esta es la segunda resurrección, o esta es la resurrección, y lo deja así como entrever. Dice claramente, esta es la primera. Y para que haya un arrebatamiento debe pasar la primera resurrección de la que habla Pablo. Incluso yo lo llevaría un poquito más allá. Una cosa es la resurrección y otra cosa es la resucitación. Porque la resurrección solamente la vivió Yeshua. La resucitación es todos los que venimos después de Yeshua, incluyendo incluso Lázaro también fue por resucitación. Pero Yeshua fue resucitado único al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y el cumplimiento de las palabras proféticas se van a dar como lo ha escrito, como lo ha dicho él y lo ha exhalado a través de sus siervos los profetas. Hermano, aquí está claro, dice la primera. No endurezcamos nuestro corazón, se lo digo desde el amor de Yeshua. No endurezcamos nuestro corazón, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. O sea, esto está tan delicado acá, o tan claro, que está inclusive incluyendo el milenio, los 1000 años que habla allí la palabra. Imagínese usted. Por eso, entonces, yo lo que le quiero decir, usted, disculpe, hermano, que me dice, hermano, usted habla de una manera, es que cuando siento el fluir del Espíritu, yo siento una fuerza y el Padre me da de nuevo de palabra, porque me llamó a desenredar la pita de la confusión que traemos del Evangelio, de la iglesia evangélica, del cristianismo. Entonces, yo siempre cuando le digo, Padre, me voy a enfrentar a un tema fuerte, dame de nuevo de palabra. Valentía. Dame los versículos, dame el valor. Porque yo cuando le digo, venga, hagamos un debate, es porque yo sé que la Biblia dice lo que dice y usted no va a encontrar de dónde agarrarse para sostener el rapto pretribulación. Aquí habla de que antes del arrebatamiento tiene que haber una resurrección. Y la primera resurrección es después de la tribulación, hermano. Incluso quiero aclararles algo, porque yo recuerdo donde me congregué, escuché tantas veces dentro del mundo evangélico, al cual respeto y bendigo a mis amados hermanos de todas las congregaciones. Pero lo escuché tantísimas veces que decía, hermano, Yeshua viene, decían, Jesús viene como ladrón en la noche. Y eso es verdad, entre comillas.
Porque Él viene como ladrón en la noche para los que están durmiendo. Para los que estemos velando, no va a venir como aquí lo dice también. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Pero eso no quiere decir dice, que va a ser un rapto silencioso, sino que el que anda mal, pues va a estar desapercibido. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Para nosotros no vamos a ser como ladrón, porque lo estamos esperando. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos, espiritualmente hablando, ¿no? Como los demás, sino velemos y seamos sobrios. La palabra sobrio es lo contrario, es el antónimo de ebrios. El ebrio está borracho, anda así, ya no se golpea de un lado para otro, camina y no camina con equilibrio. Nosotros espiritualmente, hay gente que está así espiritualmente, borracha, pero nosotros debemos estar sobrios, es decir, centrados. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día. Seamos sobrios, habiendo vestido de la coraza de la fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, como casco. Porque no nos ha puesto Elohim para ira. Miren qué interesante. No nos ha puesto Elohim para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Yahshua HaMashiach. La ira va a estar, pero nos va a pasar a nosotros. Claro, así como estuvo con Israel en Egipto. Dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Amén. Se ha interpretado mal de que cuando dice que Dios no nos ha puesto como ira, de que el Padre nos va a sacar antes sin pasar por la tribulación. Es un error. Así como pasó con Israel, pasará con nosotros. Ok. Quiero volver a la idea de acá, a la que llevábamos, ¿sí? Luego dice, luego nosotros, estamos en Primera de Tesalonicenses 5:17. 4:17. 4:17, perdón. Dice, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, después de la resurrección, la primera, que ya les dijimos cuándo va a ser, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Adón en el aire, y así estaremos siempre en el Adón. Con el Adón. Ok, ya les voy a mostrar, ya les voy a enseñar algo. Voy a buscar aquí porque no preparé el verso y se me viene que debo leerlo juntamente con el verso, ya va. A ver, sí, es Segunda de Tesalonicenses 2. Va a sacar el gato, ya va, que ahora es el gato que tiene ganas de ir al baño. Tenemos un gato, una gata y una perra. Ven, quiero encontrar el versículo que dice que será a la final trompeta. Ese primero. Ajá, ese es el que estoy buscando. Sí, en el mismo 4. ¿Lo acabamos de leer? No, ese no lo hemos leído. Este es el Primera de Corintios 15:52. Sí, Primera de Corintios 15:50, desde el 51 en adelante. Vamos a leer cuándo va a ser el levantamiento o la recogida. ¿Ok? Dice, os digo un misterio. Un misterio. Ojo. Es un misterio. No todos dormiremos, dice el apóstol Pablo, o sea, no todos moriremos. Pablo creía que no iba a morir, que estaba tan cerca que no iba a morir. O sea, que esos eventos iban a suceder así volando antes de que él partiera. Pero todos seremos transformados. Muy interesante. No todos moriremos, quitemos la palabra dormir, no todos moriremos, pero todos seremos transformados, dice el apóstol Pablo. Seremos transformados tras el arrebatamiento, dice, seremos transformados, ¿qué dice? En un abrir y cerrar. En un momento, perdón. En un abrir y cerrar de ojos a la final. A la final trompeta. Otro código espiritual. ¿Cuál es el final de la trompeta? Tiene que haber otras trompetas para que haya una final. Una final. En la palabra, bueno, se celebran, en la Torah celebramos una fiesta que es la fiesta de las trompetas. Yom Teruah, ¿verdad? Y allí se toca un sonido muy fuerte, tequía, gadol, se le dice tequía gadonal, algo así, gadol. Y
ese es un sonido muy terrible, estremecedor. Esa fiesta anuncia, tras las otras trompetas, anuncia la venida de nuestro amado Salvador, Yeshua. Sí, entonces, hermanos amados, él dice que a la final trompeta, o sea que se van a tocar antes unas trompetas antes de que seamos arrebatados, ¿verdad? Para que seamos arrebatados, dice, seremos transformados. ¿Cuándo? A la final trompeta. Vamos a ver en Apocalipsis cuáles son las trompetas. Porque se tocará la trompeta. Ok. Y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados. O sea, Pablo pensaba que eso estaba muy cerquita. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Ok, vamos a seguir entonces. Entonces, yo quiero que usted vea en Apocalipsis, cuáles son las trompetas. Si la transformación, si el arrebatamiento, ¿verdad? El rapto, como usted lo quiera llamar, el zarpazo, es, ¿verdad? ¿Esto cuándo es? Dice que a la final trompeta. Y la final trompeta la encontramos en Apocalipsis 8 en adelante. Ahí usted encuentra las trompetas. En el 11 van las trompetas todavía. Ajá. La séptima trompeta. Desde el 8, capítulo 8 al capítulo... Después de la séptima trompeta viene el gran día de la ira. Entonces, si vamos a ser transformados a la última trompeta, es decir, a la séptima trompeta del Apocalipsis, escucha lo que le estoy diciendo. Y entonces viene el gran día de la ira, donde nosotros ya no vamos. ¡Ay, santo! Se cayó el internet. Mira, pero ¿qué pasó? Ah, no, no se cayó. Yo me asusté. Yo dije, no, esto está muy bueno y no lo podemos dejar ahí. Entonces, por falta echarle sal al sancocho en este día, hermanos. Entonces, quiero decirle lo siguiente. Es a la séptima trompeta viene el gran día de la ira. Léelo allá usted solito en su casa. Dígale, Padre, revéleme. Capítulo 8 al capítulo... Ahí está la final 11, trompeta. Están allí las trompetas, las 7 trompetas de que habla el apóstol. Entonces, allí usted la consigue y luego viene el gran día de la ira. Cuando todo sea destruido y venga tierra nueva y cielo nuevo, todo sea destruido, el gran día de la ira, ya nosotros allí fuimos recogidos, fuimos levantados, fuimos raptados, como usted quiera, o arrebatados, usted lo entiende mejor, fuimos zarpados, sacados con urgencia y fuimos librados y guardados. Pero es tremendo, porque la gente que te mete el rapto antes de la tribulación saca pocos versículos, ¿sí? No, y cuando todo está tan claro, ¿verdad? Y sé que hay muchos más para poder debatir esto con mayor profundidad, pero yo quiero irme a Mateo 24:3 porque allí eso está muy claro. Y eso no te lo sacan cuando te van a enseñar acerca del arrebatamiento antes de la tribulación. Mateo ¿Sí? 24:3. Vamos a leer Mateo y vamos a ir explicando poco a poco este texto. No quiero hacer esta transmisión muy larga, pero es importante que usted se lleve un fundamento y que derribemos lo que está mal. Yo les dije por Telegram, el que quiera traer un debate aquí, usted me muestra por la palabra y defiende su postura, venga, que la palabra es clara. Y yo estoy ansiosa porque un pueblo se dé cuenta que los argumentos que sostienen esta doctrina son escasos, ¿ok? Dice, no existen. Mateo 24:3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿Cuándo serán estas cosas? Ok, ¿qué dice? Respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe. Estén atentos. ¿Por qué? Porque les van a decir otra cosa que no es esto. Escuchen. Porque mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque van a haber otras enseñanzas que no son la verdad. Siga, pastor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías. Ok, continúa. Y a muchos engañarán.
Ajá. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ya hemos vivido eso. Y guerras y rumores de guerras, pero no es el fin. Así que no, que ya esto se acabó, ya viene Yeshua. No, no, no. Dice, oirán de guerras, oirán de rumores de guerras, pero no es el fin. Aquí todavía hay tela por cortar. Escuche, pueblo. Mateo 24. No dicen, no, hermanos, arrepiéntanse porque mañana viene ya Yeshua y entonces el que se quede. Yo le voy a decir algo. Yeshua no viene mañana porque conozco lo que tiene que cumplirse y falta. Conozco profecías que estamos enseñándole al pueblo poco a poco porque no pueden digerir todo en un solo día. No viene mañana. Y quiero decirle que sé que soy salva, porque me salva la sangre del Mesías. Escuche, porque me salva, ¿verdad? Obedecer en lo que yo más puedo, como en gratitud a lo que Él hizo por mí, porque la fe sin obras es muerta, hermanos. Y si mañana muero, yo tengo que estar preparada para irme en la presencia del Padre. La muerte también me va a hacer encontrar con el Padre. Entonces, yo no pierdo nada preparándome, pero usted sí pierde mucho si no se prepara. Sí. Continuemos. Ahora, no está diciendo, Yasmín, que sabemos la fecha y el día y la hora, no, sino que hay tiempos de tiempos. Y el tiempo está diciendo que todavía hay señales que no se han cumplido. Y profecías. Y palabras proféticas para la venida de Yeshua. Sí, pues. Ahora dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Ok, esto no lo hemos visto ya. Esto se ha cumplido. Dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra, mira que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará Rusia contra Ucrania, perdón, nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Eso lo estamos viviendo, hermano, pero todavía no es el fin. Siga. Y todo esto será principio. Principio de lo peor. Sigue. Porque os entregará, cuando dice principio de dolores, la metáfora es una mujer embarazada. Los dolores van, las mujeres que han dado a luz saben cómo es esto. Los dolores van de menos a más, hasta que llegue el momento cuando el niño nace. Dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces, quiere decir que lo que la tierra tiene ahorita son, la tierra va a parir, pero tiene principios de dolores. Okay. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Escuche, esto ya ha sucedido antes parcialmente. Pero parcialmente, sí, señor, parcialmente. A los discípulos los mataron. A los que se esparcieron en los 4 esquinas del mundo. Sí. Tuvieron que salir corriendo muchos por causa de la persecución. Alguien me colocaba allí, no, que en Israel todos se vacunaron. Allá hay un remanente. Así como en el pueblo, lo que usted conoce como iglesia, también hay otro remanente que despierta, el pueblo allá despierta y se unen los dos palos, como dice Ezequiel capítulo 37. Yo estoy seguro que hubo gente, un remanente en Israel que no se vacunó. Sí, hay un remanente. Yahweh habla de un remanente. Sí, sí, señor. Dice, dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ok. Mas el que persevera hasta el fin será salvo. ¿Cómo que el que persevere hasta el fin? Aquí no dice que el que se arrebate será salvo porque no va a pasar por cosas. Dice el que persevere hasta el fin será salvo. El que aguante la pela va a ser salvo. Sigan leyendo, pastor. Ya va, madre, me perdí. Ok, dice el 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Ok. El evangelio. Esa es una señal. El pueblo evangélico participó tremendamente y poderosamente en esparcir el evangelio por todas partes y gloria al Padre, porque yo conocí al Mesías allí. Sigue. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que le entiende,
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Persecución, hermanos. Escuchen. Persecución. Esto se cumplió parcialmente. Ajá. Cuando en el año 70, después de Yahshua, el general Tito Vespasiano, el general romano Tito Vespasiano, sitió a Israel, a Jerusalén, perdón, y la tomó y la incendió. Hubo una mortandad muy grande, y también quemaron el templo, que ahí es donde solamente hubo la destrucción y solamente dejaron el muro, lo que hoy se conoce como el muro de los lamentos. Pero eso es una profecía puede cumplirse en varios ciclos, parcialmente, ¿sí? Pero totalmente no ha sido cumplido. Pero allí sigue leyendo, porque aquí a lo último viene la definición. Entonces dice, los que estén en Judea, 16, huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Dice el 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Escucha, a los que no les gusta el Shabbat, Yahshua dijo, en el futuro, cuando venga todo esto, antes del gran fin, orad para que la huida por causa de la persecución no sea el día de reposo. Uy, porque Yahshua hablaba ni en invierno, ni en invierno. Porque él sabía, mencionó orad que no sea en un Shabbat. Porque en aquel tiempo va a ser restaurado el día santo y apartado. Escuchen, Yahshua nos sigue mencionando. Ajá, y luego sigue. Interesantísimo, ¿no? Sí, esto es un dato tremendo. Un dato muy, muy interesante sobre el Shabbat. Dice, porque habrá entonces gran tribulación. Gran tribulación. Cual no la ha habido desde el principio del mundo, ni hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Quiere decir que los escogidos están metidos también allí. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Mesías, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, no quiere decir que va a ser así, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Ok, hermanos, ¿en qué parte de las señales antes del fin aparece el arrebatamiento? Dígame usted dónde está. No, y mira que dice 29 ahora. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Tienen que haber señales, hermanos santos. El sol se oscurecerá y la luna no hará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. El séptimo sello. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Mire todo lo que hay que pasar. Mire todo lo que hay que pasar. Habla de una gran tribulación que no la ha habido jamás ni la habrá. Y no aparece el arrebatamiento por ninguna parte. Dice, el que persevere hasta el fin se será salvo. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Ahí es donde viene la segunda vez. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán. Entonces, por ella dice que como ladrón en la noche. ¿Para quiénes? Porque dice, y aparecerá. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con su gran voz, con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos. Ahí es el arrebatamiento. Mírenlo donde está. Después que ha pasado de todo, después del gran tribulación que nunca se ha escuchado antes, dice que él recogerá. Los recogerá, los arrebatará. De los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, en toda la tierra, su remanente lo llamará el Padre. Dice, y enviará sus ángeles. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna. Okay. Aquí hay una metáfora o una ilustración. Las señales. Dice, o una parábola, dice, de la higuera aprended la parábola.
Ahí está la parábola. Dice, cuando ya la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Los que son cultivadores de tierra, los que trabajan en el campo, saben que hay señales en los árboles de lo que está pasando o de lo que viene. Entonces dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ok, dice, bueno, pero ahí dice que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca y ya se murieron ellos y no. Ahora yo le voy a decir lo que quiere decir eso. No pasará la generación que vea el florecimiento de la higuera. ¿Usted está escuchando? Tiene que mirar el contexto para comprender esto. Dice, lee otra vez, por favor, el versículo. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ok, pero ¿cuál generación? La generación que vea la señal de la higuera. Sí, pero cualquiera pudiera pensar cuando dice esta. La señal de la higuera. Tiempo, ¿no? Esta es puntualmente, sí, puntualmente, la generación que va a vivir esa situación. Ok. Dice, esta generación. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso le digo, la generación de los últimos días, la generación que puede comprender las señales del último tiempo, no va a pasar sin que eso acontezca. Entonces hay gente que dice murió y no lo vio. No era de la generación de la higuera. Sí, si no Yeshua hubiera muerto. O sea, eso es lo que usted tiene que comprender, hermano amado. O sea, Dios verá y hombre mentiroso. Entonces hay alguien que me dice, no hermana, pero hay un versículo que dice que uno estarán en un molino y el uno será tomado y el otro será dejado. Eso es que se lo llevaron a uno y el otro se quedó. No, eso es que van a ser entregados a persecución. El uno será tomado y el otro será dejado en las casas, porque viene un tiempo de persecución. Eso no quiere decir que es que usted se quedó y el otro se fue. Entonces, porque hay gente que utiliza eso y sacan todo del contexto. Bueno, mis hermanos, hasta aquí yo quiero llegar hoy. Espero que lo que hoy presentamos, yo quiero leer un versículo que siempre he leído y es que Yeshua va a estar retenido en los cielos hasta que venga y mira aquí, la restauración de todas las cosas. Verso, con esto cerraríamos ya. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Yo quiero terminar también con Hechos 3:21. Hechos. Ajá. Bueno, hermanos, esperamos que lo que hoy pudimos compartir con ustedes les haya abierto los ojos y haya derrumbado muchos errores. 3:21. ¿Sí? Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Elohim por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Yeshua va a estar retenido en los cielos hasta que venga el tiempo de la restauración de todas las cosas. La restauración de las dos casas, Ezequiel 37, la restauración de su palabra, de la verdad, de la Torá. Hay muchas cosas que tienen que ser restauradas. Muchas. Y dice que va a estar retenido en los cielos, es decir, que no vienen las nubes y se lleva un grupito para que los otros se queden aquí llevando del bulto. Eso no existe en la Biblia. Eso existe en la mente de alguien que creyó a alguien que habló y no estudió la palabra. ¿Sí? Sacaron texto de su contexto. Ajá, ahí dice que va a estar retenido en los cielos. O sea, ¿cómo si va a estar retenido hasta la restauración de todas las cosas? Se va a escapar por un momento, nada más, de los cielos y va a bajar un ratico para llevarse a unos. No es así, hermanos. Lamento decirle que es el tiempo. Es el tiempo de abrir los ojos. Es el tiempo, hermanos, de aterrizar del avión. Porque si no se van a estrellar mañana. Mire, hermano, le voy a decir algo. Hermano, escúcheme lo que le voy a decir ahora. Amo a Yeshua con todo mi corazón. Fui llamada a la restauración de todas las cosas. Me derribaron todo lo que tenía en la cabeza y me tumbaron el rancho para edificar un edificio con una estructura que solo viene del Ruach HaKadosh. Y quiero decirle, hermano, que
No me voy a perder por creer que Yeshua viene después de la tribulación, porque eso le enseña la palabra. Si viniese y yo estuviese equivocada, no he perdido nada, me fui. Pero si usted está equivocado, va a perder mucho. Podría perder hasta su salvación. Y yo tengo que decirle esto, mis hermanos amados. Que el Padre Eterno les guarde. Nos vemos mañana en nuestro maná. Manito arriba. Todos manito arriba, por favor. Me ayuda porque ya saben que YouTube me tiene, ya saben. No puedo decir ni cómo me tiene porque de una vez ¡prum! Tumban la cosa. Entonces, bueno, nos vemos todos manito arriba. Me ayuda mucho. Todos manito arriba ahora. Y nos vemos mañana. Comparta este video. Ábrale los ojos. Y mándele este video al pastor suyo. Con amor. Pastor, mire, esto me dejó cabezón. El Padre puede obrar también en su pastor. Él estudia la palabra. Y 2 más 2 son 4, no son 5 ni 8. Entonces, comparta esta transmisión. Dígale, Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por abrir mis ojos. Gracias por revelarme un diseño. Gracias porque estás derribando todo lo que no sembraste tú, sino el hombre. Permíteme transicionar. Dame un corazón de niño para creer la verdad. Porque los que no crean la verdad van a tener que creer la mentira y van a ser víctimas del engaño. Yahweh tenga misericordia y despierte a su pueblo en el nombre poderoso de Yeshua. Miren, nos vemos por mañana. Despierta Avivamiento. Suscríbase al canal de instrucción. Despierta Avivamiento. Vaya allí. Escribe en YouTube Despierta Avivamiento, Devocional Maná. Mañana lo tenemos los devocionales de miércoles a viernes. A las 7 a.m. hora Venezuela, 6 de la mañana, hora Colombia. Que nuestro Padre Eterno, Rey de Justicia, sea con cada uno de ustedes. Les amo mucho. Besos. Shalom, shalom a la